Para tener una mejor comprensión de este libro de la Biblia, estudiaremos el mismo método que utilizó el hagiógrafo para su escritura y seguiremos la línea cronológica trazada por los reyes de Israel, pasando por la ruptura, la caída del reino del norte y posteriormente la caída del reino del sur. Asimismo veremos también el movimiento profético y cómo estos se relacionaron con el trono de Israel. El libro de los Reyes contiene la historia del pueblo de Israel desde la muerte de David hasta la caída de Jerusalén, mientras que los libros de las Crónicas abarcan desde la muerte de Saúl hasta el decreto de Ciro en el 539 a.C. ¿Quién los escribió y cuándo? Aunque la tradición nombra a Jeremías el hagiógrafo de los reyes, los datos revelan que este libro debió ser escrito por otro profeta, anónimo, durante el exilio entre el 562 y 539 a.C. En tanto, las Crónicas es probable que fuera el mismísimo Esdras alrededor del 400 a.C. quien diera forma a este libro. Antes de continuar estudiando los personajes y sucesos más relevantes en la historia del pueblo de Israel, te invito a que eches un vistazo a la siguiente línea del tiempo. Puesto que los sucesos más importantes en cuanto al reino de David han sido estudiados a través del profeta Samuel, nosotros comenzaremos nuestro estudio a partir de su hijo, el rey Salomón. Cuando hablamos del reinado de Salomón, no podemos hacerlo sin pensar en términos como justicia, paz, riqueza y fama. Todo esto gracias a las circunstancias políticas y espirituales heredadas de su padre, el rey David. Pero antes de ser un estado loable, el camino de Salomón al trono fue bastante suntuoso. Hubo que enfrentar una conspiración liderada por su medio hermano Adonías, el general Joab y el sumo sacerdote Joiada. Habiendo dado muerte a estos, su reino quedó afirmado. Al comienzo de su reino, Salomón pidió a Dios sabiduría para gobernar al pueblo, y vaya que la recibió. Y, por si fuera poco, Dios le otorgó grandes riquezas y la promesa condicional de una vida longeva. Muchas cosas hizo este personaje durante su reinado. Construyó casas y palacetes, fortificó ciudades estratégicas, armó un increíble ejército y hasta se dice que tenía una guardia real compuesta por monos entrenados. Pero eso no está en la Biblia. No obstante, la obra cúspide y logro más importante del monarca no fue otra que la edificación del templo a Jehová. Este no era semejante en tamaño a los templos griegos o egipcios, pues su objetivo no era albergar al pueblo de Israel, sino ser el lugar escogido por Dios para manifestar su presencia. La dedicación del templo y con ella la transición del arca simbolizaban también la transición de un pueblo nómada que adoraba en el tabernáculo a un pueblo sedentario donde Dios se había hecho casa permanente. En desgracia, a medida que el prestigio y riqueza de Salomón aumentaban, su sabiduría fue cegada por los sentimientos. Finalmente su amor por Dios se enfrió y perdió su sabiduría. Se convirtió en un gobernante explotador y, anegado por los placeres, dejó que la nación se plagara de idolatría, pecado que terminó por costar la unidad del reino. Las raíces de esa trifulca se remontan a los tiempos de Jacob y los problemas fraternales entre las tribus de Efraín y Judá. Lo que mantuvo siempre en unidad a estos dos grupos fue el culto común a Yahvé. Con la apostasía de Salomón entraron en el reino la adoración a Moloch, Quemos y Astoret, cosa que debilitó gravemente el vínculo religioso. El gran error de Roboam como sucesor en el trono fue no haber comprendido la necesidad imperante en su pueblo. Esto debido a su falta de experiencia y hacer caso omiso de los sabios consejeros. La respuesta dura del nuevo rey ante sus agobiados súbditos propició la separación irreparable de las 10 tribus septentrionales que formaron el reino de Israel o Efraín, y quedando en el reino del sur solamente 2 tribus, Judá y Benjamín. En tanto, al otro lado de la frontera, el nuevo gobernante del norte, Jeroboam, precaviendo que su pueblo retornase a Judá por causa de las festividades en el templo, decidió crear su propia versión del culto a Jehová. Este mandó a colocar 2 becerros, uno en Betel
y otro en Dan, además de nombrar sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví. A la larga, tales decisiones tuvieron un costo tan alto que hasta la fecha no queda rastro de lo que fuera el reino de Israel. Son típicas en la historia de los reyes septentrionales la sangre y la violencia. A Jeroboam le sucedieron Nadab, Baasa, Ela, Zimri y Omri. Este último destacó políticamente, sometiendo a la nación de Moab. Además, nombró a Samaria como capital del reino y estableció buenas relaciones con los fenicios a través del matrimonio de su hijo Acab con la princesa Jezabel, cosa que desembocó en la intromisión de la religión baálica al Estado israelí. A la muerte de Omri, Acab asumió el mando. Persona débil moral y espiritualmente, este edificó templo a Baal, introdujo el culto a Asera y permitió la persecución de los profetas de Jehová. Es considerado como el peor de los reyes del norte. Ante tal crisis religiosa, Dios respondió a través del profeta Elías. La profecía de la sequía era un desafío para Baal, pseudo dios de las tormentas. Luego, el desafío del fuego y el altar a los profetas de Asera y Baal no era una prueba para ver cuál deidad era la más poderosa, sino más bien pretendía demostrar quién era el verdadero y único Dios. En esta época de la historia, los milagros abundaron en tal forma que no se veía desde el Éxodo. Finalmente, la muerte de Acab también fue profetizada por su acérrimo enemigo. El monarca israelí murió atravesado por una flecha, mientras que la impía Jezabel fue despeñada por una ventana y comida por perros, cumpliéndose así las palabras del varón de Dios. A Acab le sucedieron Ocosías y Joram. Con la muerte de este último, a manos de Jehú, queda extinta la dinastía del perverso Omri. En cuanto a Jehú, fue designado por Dios para terminar con el baalismo y, como se mencionó, terminar con la línea sanguínea de Omri. Aunque tuvo éxito en ambas misiones, pasó por alto el culto a los becerros de Dan y Betel. A Jehú le siguió Joacás. Sus 16 años de gobierno fluctuante no trajeron beneficios netos. Procuró el culto a los becerros y dejó intacto el culto a Asera que se realizaba en Samaria. Más interesante es quizá la historia de Joás de Israel. Heredero del trono de Joacás, este obedeció al profeta Eliseo y recuperó parte del territorio perdido por las invasiones sirias. Derrotó a Amasías de Judá e incluso le hizo prisionero y saqueó Jerusalén. No obstante, continuó con la idolatría. Sus últimos 12 años de reinado fue corregente con Jeroboam II, su hijo. Este, desgraciadamente, tampoco eliminó el falso culto, pero fue durante su mandato que dio inicio el movimiento de los profetas escritores. En este punto de la historia, la presentación y la reprensión ya no gira en torno a los soberanos, más bien se dirige al colectivo ciudadano. A la muerte de Jeroboam II le siguieron una serie de rápidas sucesiones en el trono, manchadas todas con el asesinato. Después de esta rápida sucesión, el monarca Oseas, en pie de guerra con la supuesta ayuda de Egipto, evadió el tributo a Asiria. Su rey, Salmanasar, sitió la capital en 724 a.C. Para decepción de Israel, el faraón negó la ayuda y finalmente, a principios de otoño del 722 a.C., el general Sargón tomó la ciudad. Cerca de 27.000 hebreos fueron deportados y la línea sanguínea de las 10 tribus se perdió en la historia. La repoblación asiria de lo que fuera el reino del norte se mezcló con aquellos restos del demo israelí, suscitando la aparición de lo que conocemos como samaritanos. En cuanto a los monarcas sureños, comenzando con Roham, este sirvió fielmente a Jehová durante los primeros 3 años de su regencia. Desgraciadamente, una vez consolidado su reino, tanto gobernante como pueblo dejaron a Jehová y se rindieron ante el culto cananeo. Entre las guerrillas con Israel y las constantes amenazas de Egipto, el reino del sur quedó muy debilitado. Abiam, hijo de Roboam, continuó con la política licenciosa de su progenitor. Luego de 3 años de reinado, subió al trono de Jerusalén el primer rey reformador, Asa. Un reino estable de 41 años fue la bendición de Dios para su siervo. El regente quitó todos los ídolos y lugares altos dedicados a Asera, Baal y Astarte. Además de pugnar contra la sodomía,
En su bendición, Dios le concedió victoria aplastante sobre las huestes egipcias. Pocas cosas son reprochables de este personaje. Las más notorias, el hacer alianza con el pagano Ben-Hadad, encarcelar al profeta Ananí y no recurrir a Dios en busca de ayuda en medio de la enfermedad. Digno sucesor de Asa fue Josafat. Este gobernó por 24 años entre el 872 y 848 antes de la era cristiana. Entre sus logros descuellan el continuar con la reforma de su padre, promover el aprendizaje de las leyes de Dios en el pueblo y el nombramiento de jueces regionales. Empero, este personaje aseguró la desgracia para el reino afianzando su relación con Acab de Israel en el matrimonio de su hijo Joram con la perversa Atalía. Pobre Judá cuando murió Josafat. El trono se vició de sangre con el ascenso de Joram. Este asesinó a sus 6 hermanos y quitó la vida de muchos príncipes de Judá. Dedicó todo su reinado a deshacer las reformas religiosas de su padre y abuelo. El profeta Elías reprochó severamente al monarca. Poco después, tanto edomitas como filisteos y árabes invadieron a Judá. Este rey murió enfermo y no recibió digna sepultura. Ocosías, hijo y sucesor al trono, reinó solamente 1 año. Fue asesinado junto a Joram de Israel por Jehú. Aprovechando la situación, la perversa reina madre Atalía usurpó el trono de Judá. Mandó matar a todos los descendientes de David e introdujo el culto a Baal en Jerusalén. Con la ayuda de Josabet y Joiada el sacerdote, se pudo lograr salvar Joás, para entonces único y último heredero. En cuanto a Joás, reinó fielmente a Jehová sus primeros años. Quitó el baalismo, renovó el culto a Jehová y se reparó el templo. No obstante, a la muerte del sacerdote Joiada, fue seducido por los príncipes al grado de dar muerte al hijo del sacerdote, quien hubo sido benefactor suyo. El siguiente en la línea de sucesión es Amasías. Su primera acción fue afirmar su reino dando muerte a los asesinos de su padre. Tuvo bonanza en contra de Edom, pero su orgullo le llevó a la derrota frente a Joás de Israel. Luego de ser prisionero y recuperar su trono, murió a manos de sus siervos. Uzías, hijo de Amasías, fue un líder descomunal y muy apto. Promovió la agricultura y ganadería, reedificó los muros de Jerusalén, organizó y equipó un formidable ejército. Venció a filisteos, árabes y amonitas y extendió los límites de su nación hasta el Golfo de Acaba. En contra, el culto había degenerado en formas y ritos apartados de la esencia verdadera de la cual consta la adoración. Sus últimos años gobernó en corregencia con su hijo Jotam, pues por su arrogancia Dios le castigó con lepra. En su virreinato, Jotam prosiguió las buenas políticas de su padre, incluso promovió la religión yavista, pero sus enemigos políticos aprovecharon la debilidad de Uzías para nombrar triarca a Acaz. Este último dirigió su política en pro de los intereses asirios, restauró la llama de la idolatría al grado de ofrecer a su propio hijo en sacrificio a Moloc. Durante su gobernatura, Judá sufrió grandes pérdidas humanas y territoriales. Más de 120,000 soldados fueron muertos en una invasión sirio-israelí y en su debilidad, Filistea y Edom tomaron ventaja. En su arrogancia desechó la idea de pedir ayuda a Jehová y despojó el tesoro real para conseguir la ayuda de Asiria. No obstante, quedó subyugado al deseo de Tiglat-Pileser II, rey de los asirios. La última parte de la historia del Reino del Sur son el aproximado siglo y medio que subsistió después de la atronadora caída de Samaria y la pérdida irreparable de las tribus septentrionales. A través de este castigo por la idolatría, Dios estaba dando a Judá una segunda oportunidad. Interim, la actividad profética se intensificó y el Señor elevó grandes hombres en el trono para que su pueblo se salvase. Sucesor del perversísimo Acaz, y el primero de estos grandes hombres fue Ezequías. Sus reformas fueron asaz despreciables. Limpió el templo, restableció el culto a Jehová, mandó la santificación de los levitas y restableció el sacrificio. Reanudó la celebración de la Pascua y se dedicó a eliminar la idolatría en Judá.
organizó la función de los sacerdotes y levitas para el servicio en el templo y reformó la recolección de diezmos y ofrendas. Pero al final todo resultó vano, pues la idolatría estaba demasiado profunda en el corazón del pueblo. Anunciada su muerte, este rey rogó a Dios y el Altísimo le concedió 15 años más de vida. No obstante, en este último periodo el monarca despertó la ambición de la renaciente Babilonia y engendró al que fuera su sucesor y perverso hijo Manasés. Es común ver cómo muchos reyes tienen un buen inicio y un mal final. Caso contrario, el de Manasés. En su largo reinado se dedicó a restablecer la idolatría, el culto a los astros, a Baal y a Asera, de la cual incluso mandó construir una imagen y ponerla dentro del templo. Su maldad es comparable a la del rey Acaz, pues este también dio a su hijo en sacrificio a Moloc. Dios le castigó entregándolo en manos de los asirios, donde aprisionado buscó el perdón del Santo de Israel y éste le devolvió al trono. Aunque quiso deshacer los grandes males causados por su desvarío, fue demasiado tarde. Toda una generación había crecido en la idolatría. A su muerte ocupó por 2 años el trono su hijo Amón. Este continuó con las pésimas políticas de su predecesor y fue muerto a manos de sus siervos. La última luz para Judá llega en manos de Josías. Este alcanzó la silla real con tan solo 8 años y a la edad de 16 comenzó a buscar a Dios. Sus reformas apuntaron a la supresión de la idolatría, limpió el templo de las prácticas paganas, eliminó los ídolos por toda Judea y su alcance fue tal que derribó el becerro de oro que por 300 años estuvo en Betel. En su denuedo por reparar el templo, Dios permitió que éste hallara el libro de la ley y ordenó al pueblo la celebración de la Pascua, recordada como la más grande nunca antes celebrada en el pueblo judío. Su muerte fue por no consultar a Jehová e intervenir en asuntos que no le correspondían. El profeta Jeremías lo lamentó profundamente, pues entendía que con Josías moría la esperanza de la nación sureña. A la muerte de Josías, Salum fue coronado rey, pero los egipcios le tomaron prisionero y establecieron a Joacim en el trono. La pesada carga de impuestos y la trágica muerte de Josías despertaron un fervor antiyavista en el pueblo. Los caldeos expulsaron a los egipcios en el 605 a.C. y Joacim se sometió por fuerza ante Babilonia. Luego, contra la voz profética, Judá se negó a pagar el tributo a Nabucodonosor. Este marchó para sitiar a Siria y Jerusalén, pero antes de su arribo, Joacim pereció y quedó en su lugar Jeconías. Este entregó la ciudad ante el portento del ejército caldeo. Unos 10,000 judíos fueron deportados, entre ellos el profeta Ezequiel. El favorito de Nebo puso a Matanías, tercer y último hijo de Josías, a la cabeza del gobierno y cambió su nombre por el de Sedequías. En un acto que expresa una gran falta de cordura y sentido común, Sedequías figuró alianza con Egipto. Pronta fue la respuesta de Nabucodonosor. Este sitió Jerusalén y resistió el embate egipcio. En el verano del 586 a.C., el ejército babilonio se abrió camino entre las defensas, quemó los muros, el templo y degolló a los hijos de Sedequías frente a él y le sacó los ojos, terminando así con la línea de sucesión davídica hasta tiempos del Mesías rey. ¿Cuáles fueron los resultados del cautiverio? En cuanto a lo religioso, los judíos quedaron libres perpetuamente de la práctica de la idolatría. Desarrollaron una fe más firme y más clara al ver el cumplimiento de las profecías de Jeremías y Ezequiel. Es en este mismo periodo cuando, en ausencia del templo, aparecen las sinagogas como centros de culto y estudio de las Escrituras, mismas que el pueblo aprendió a apreciar. Es probable que gran parte del canon hebreo se formara durante este periodo. La religión pasó de ser algo colectivo a algo más personal, una relación más íntima con Dios. En los aspectos sociales, el arameo se convirtió en la lengua por defecto y se autonombraron simplemente judíos. El pueblo remanente no concilió más alianza con los extranjeros. Sus principales actividades económicas transitaron de la agricultura y ganadería al comercio, lo que dio origen a la diáspora.
Esta, a su vez, fue el camino que siguió el Evangelio. Finalmente, el pueblo remanente en Jerusalén aceptó con gusto el modelo inicial propuesto por Dios bajo el gobierno sacerdotal.